Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy hablaremos sobre cómo estructurar tu videoensayo, cuidando tanto el contenido como la parte técnica. Además, también te compartiré algunos aciertos y errores al grabarlo. Grabar ensayos o respuestas de entrevistas se ha vuelto cada vez más popular entre los requisitos de admisiones, especialmente en el último año, y prevemos que lo seguirá siendo al ser uno de los recursos que le permite al comité conocerte más allá de las palabras escritas y tener una idea de cómo te desenvuelves. También puede ser que con todos los avances que está habiendo en la inteligencia artificial, que es más fácil escribir ensayos con ayuda de esta inteligencia, pues que las universidades empiecen a solicitar más videoensayos para ver cómo te desenvuelves y poderte evaluar de una manera más auténtica. Uno de los requisitos de ciertas universidades es un ensayo grabado o un videoensayo. Esto es parecido a los ensayos escritos, pero con la diferencia que en lugar de escribir el contenido lo vas a grabar. Lo dices y haces un video en donde respondes a una pregunta o un tema que ellos te solicitan. También muchas universidades están aprovechando las tecnologías existentes para cubrir el requisito de las entrevistas de algún modo. Entonces, en lugar de pedirte una entrevista o solamente hacen una entrevista a los que ya hicieron un videoensayo grabado en un formato de entrevista y después seleccionan o preseleccionan a aquellos a los que van a entrevistar, pero les dan a todos la oportunidad de presentarse en un formato de entrevista. Cuando se trata de una entrevista y utilizan alguna plataforma para grabarte, funcionan a través de una interfaz en la que le van a dar a los candidatos una pregunta similar a la que mencionamos en el episodio 18, qué es lo que más te importa y por qué, 4 puntos fundamentales para escribir ensayos exitosos, y se les otorga un tiempo limitado, normalmente es 1 minuto, para pensar en una respuesta y después responder ante la cámara a esa pregunta. No hay tanto espacio para preparar o para ensayar, simplemente un día decides abrir la interfaz y ese día aparece la pregunta y después tienes un espacio reducido para pensar en una respuesta y contestar como si estuvieras en una entrevista en vivo. Las preguntas son aleatorias. En algunos casos se te comparte una de las preguntas para que puedas prepararla, pero la segunda es sorpresa. Entonces, en el caso de los videoensayos, que estos son distintos, no son en formato de entrevista, vas a tener el tema y conocer el tema del que tienes que hablar y son pruebas un poco más controladas, para las que puedes preparar tanto el contenido como la parte técnica del video. Es decir, dónde los grabas, con qué fondo, qué ropa usas. Puedes incluso preparar y ensayar tu discurso y hacer varias pruebas para decidir cuál es el video que quieres enviar. Sin embargo, en el caso de las entrevistas, generalmente no vas a conocer las preguntas con antelación y es importante preparar bien las variables que sí puedes controlar y tener claro un rango de información para poder responder a la pregunta de manera clara y efectiva, sin importar la pregunta específica que te hagan. A continuación, te voy a compartir una serie de puntos que puedes tomar en cuenta para estas pruebas. Sobre el contenido. Elabora una lista de temas que quieras tocar. En el caso de los videoensayos, es decir, los videos que tienes tiempo para preparar y que incluso puedes grabar varias versiones, anota tus ideas y asegúrate de responder claramente la pregunta. Te sugerimos no escribir tal cual un guión, sino una lista de temas. Esto porque si no tienes suficiente tiempo para memorizarlo, hasta estar completamente cómodo o cómoda, corres el riesgo de que se note que estás buscando la palabra que sigue y si te equivocas te será más difícil continuar. No se ven naturales y es importante que haya naturalidad en tu video, que se vea que estás platicando. Las listas de temas te ayudarán a navegar con tus propias palabras los temas o los puntos que quieres tocar. En el caso de las preguntas de entrevista, estos son las preguntas en donde tienes que entrar a una plataforma y tienes poco tiempo para responder. Te hacen una pregunta, te dan un tiempo para pensar la respuesta y se prende la cámara y tienes solo un intento para responderla. Es importante tener clara la información de tu portafolio de admisiones, el contenido de tu CV, el contenido de tus ensayos. De hecho, te recomiendo también que los imprimas, que los tengas en el escritorio en donde estés grabando la entrevista para tenerlos enfrente de ti
por si acaso te pones nervioso, se te olvida una fecha, quieres recordar el nombre de un puesto, que los tengas contigo. Digo, eso obviamente es información que sabes, es tu historia, pero pues tenerlos junto te ayuda a sentirte a lo mejor también más seguro de que ahí los tienes y puedes revisar cualquier dato. Prepara las respuestas también para las preguntas del millón. Estas son las preguntas que son importantes dentro de tu narrativa, son probablemente las que has estado trabajando también en tus ensayos, que has reflexionado durante estos meses. Las primeras tienen que ver con tus metas. ¿Cuáles son tus metas a largo plazo? ¿Cuáles son tus metas a corto plazo? ¿Cómo te va a ayudar el posgrado a conseguirlas? ¿Por qué en este momento es el momento ideal para ti para perseguir estas metas? ¿Cuáles de estas metas son importantes para el mundo? El impacto que vas a tener tú a largo plazo, tu legado como profesionista. Otras son los temas que tienen que ver con tu experiencia laboral y estas puedes pensarlas hacia tu futuro. ¿Cómo vas a convencer a tu futuro jefe que eres el candidato ideal para el puesto que buscas saliendo del posgrado? A lo mejor piensa en algún dilema ético que has enfrentado y cómo lo solucionaste, en algún ejemplo de liderazgo, también cómo has generado impacto en algún equipo en el que has estado. Al final del día son temas que has trabajado, que ya has de cierta forma aterrizado en tu narrativa, en tus ensayos de admisión. Entonces no van a ser cosas nuevas, pero tienes que tener respuestas muy concretas, muy específicas, muy claras sobre esto, ¿no? También piensa en temas personales, de dónde vienes, qué parte de tu historia te hace único o única y le añade valor al programa, a lo que vas a contribuir tú como persona a un posgrado de este nivel y a la comunidad del posgrado. Piensa en algún momento en tu trayectoria personal que hayas tenido impacto y el rumbo de tu vida, cómo te ha llevado a querer estudiar este programa y las razones, tus intereses. Como decíamos, son cosas que has pensado antes, son temas que has de cierta forma aterrizado en tus ensayos. Lo que quieres hacer aquí es tenerlos muy claros, tener un listado de temas. Estas respuestas a estas preguntas generales sobre estos temas importantes de tu narrativa y de tu perfil, puedes prepararlas de la misma forma que los videoensayos, con un listado o bullet points, y responderlas en audio una y otra vez para que te familiarices con el contenido más que con un guión. Entre más clara tengas tu información, más claramente vas a poder compartirla a otros. También te recomiendo utilizar un cronómetro. Haz pruebas para asegurarte que puedes decir todo en el límite de tiempo establecido. Es mejor que te sobren segundos y lo puedas decir cómodamente a que hables muy rápido e intentes mencionar mucha información. Acuérdate que además vas a estar hablando en otro idioma y es importante, o una de las cosas que van a estar midiendo también es tu pronunciación. Si tú por tratar de decir muchas cosas empiezas a hablar muy rápido y no se entiende bien qué dices o hablas muy cerrado, entonces al final del día eso tiene un efecto contraproducente más allá de toda la información que pudieras decir en un minuto, ¿no? Entonces utiliza el cronómetro, siéntete cómodo en el tiempo que tienes para responder y haz bastantes pruebas con esto. Esto te va a ayudar a poder sentirte más seguro cuando ya hagas la versión final en tu videoensayo o incluso cuando estés practicando tus respuestas a las preguntas de las videoentrevistas. Esto es algo que puedes hacer, como decía, tanto para los ensayos como para las preguntas de las entrevistas. Tu cronómetro es un buen aliado para medir los tiempos y que puedas tener suficiente tiempo, respirar bien, responder con calma las preguntas y eso al final puede mostrar incluso mucho más confianza, te haces ver más seguro si respondes sin estar apresurado por el tiempo. Cuida también el encuadre. Lo que queremos lograr con un encuadre limpio y estético es que no haya ruido visual y quienes vean tus videos se concentren únicamente en ti y en lo que estás diciendo. No queremos que estén distraídos viendo gente pasar, por ejemplo, y que se pierdan de lo importante de tu respuesta. Si vas a utilizar un celular, utilízalo de manera horizontal y la cámara ponla a la altura de tus ojos, ni demasiado arriba ni demasiado abajo. Y además ve a la cámara, ¿no? Ve directamente a la cámara. Esto es muy importante, puesto que como audiencia tenemos que sentir que nos estás hablando a nosotros y esto crea empatía. Y está probado que las emociones son la parte medular a la hora de contar una historia. Hablo más acerca de esto en el episodio 12, en cómo desarrollar una narrativa exitosa con tus ensayos de admisión.
No te cortes la cabeza. En el cuadro debes estar tú en primer plano y dejar algo de espacio arriba de tu cabeza. Solemos sugerir que uses un plano como de medium close o medium y mira la cámara. Piensa que es el equivalente de mirar a los ojos de tu interlocutor. Y es recomendable que utilices luz natural. A veces la luz artificial genera sombras o hace que se vea una pared blanca, se vea amarilla, o genera que tú te veas como triste. Acuérdate que finalmente es una imagen visual. Y cuando es un ensayo, por ejemplo, un ensayo escrito, tú puedes controlar casi todo, ¿no? O sea, realmente estás controlando lo que ven, controlando lo que leen, lo que están leyendo de ti. Cuando es un video, hay demasiadas cosas alrededor que no controlas. No controlas, por ejemplo, cómo se van a sentir cuando te vean, o sea, si tú sonríes o no sonríes, si ellos sienten que estás apagado, demasiado serio. Entonces, todo eso es importante que en la medida de lo posible lo controles. La luz natural te hace ver también, pues, mucho más natural, se ve un ambiente con más energía. Entonces trata de, en lo posible, grabar tu video en un lugar donde haya luz, a lo mejor que haya una ventana cerca, no los grabes en la noche para que también no se vea oscuro o no se generen estas sombras. De preferencia no grabes contra una pared e intenta que tu cuadro tenga profundidad de campo, teniéndote a ti en primer plano. Como decía, a veces las paredes generan como estos colores distintos o se ve demasiado simple. O sea, a veces tener esa profundidad ayuda, pues finalmente es como la foto del pasaporte, ¿no? Una foto del pasaporte mientras tienes una foto en donde hay algo detrás que se ve mejor, pues eso genera mejor energía, genera que la persona que está viendo el video, pues tal vez tenga como un poco más de referencia de ti a que si hay una pared blanca y ya. Si el cuadro te representa mejor, tu espacio de trabajo, tu casa, que hay elementos que hablen de información adicional de ti. Por ejemplo, si nos vas a hablar de que en tus ratos libres pintas, por ejemplo, puedes poner algún cuadro pintado colgado en la pared. Si en los ensayos mencionaste que te gusta hacer muchos viajes, pues a lo mejor si tienes fotos de ti en diferentes lugares, pues eso se va a ver bien y va a ayudar a complementar lo que estás hablando en tu CV o en tus ensayos. Hubo un caso que recuerdo de una estudiante que ella rescataba animales, rescataba perros y de hecho los entrenaba para temas de emergencias. Entonces, por ejemplo, ella podía poner atrás de ella cuando estuviera en un video, pues a lo mejor la foto de ella con sus perritos, ¿no? Entonces, tener este tipo de elementos personales también ayuda a que la persona que esté viendo tu video, pues conozca un poco más de ti. Si, por ejemplo, tú tienes un jardín muy bonito en donde hay flores y se pueden ver desde la ventana, pues eso ayuda también a que puedas mostrar un ambiente cálido, un ambiente, pues también festivo. Si yo estoy en la nieve viendo tu video, pues seguramente voy a voltear y voy a ver qué bonita bugambilia o qué bonitas flores, qué bonito jardín. Entonces, tener ese tipo de elementos ayuda a proyectar también una imagen más completa de ti. Ahora, esto es importante también balancearlo con el ruido. O sea, a lo mejor no tomes el video en tu jardín, si en tu jardín hay mucho ruido, o no tomes tu video en la fábrica en la que trabajas o en tu fábrica si también hay demasiado ruido. Es importante que se escuche bien, que logremos escuchar que dices. Acuérdate que al final del día que tengas una buena pronunciación, que el que te esté escuchando, el que está viendo el video pueda entenderte bien. Eso es lo más importante, más allá que el lugar en donde estás. Entonces, busca un lugar en donde no haya mucho ruido. Si necesitas, pues creo que puedes hacer la inversión de comprarte un micrófono, pensando en todo lo que ya has invertido en el proceso de admisiones y lo que vas a invertir cuando te acepten en el posgrado. Pues creo que lo que te puede costar un micrófono para hacer que se escuche mejor, que haya más claridad en tu voz, vale la pena. Trata de estar, o más bien tienes que buscar un lugar en donde no vaya a haber interrupciones. Como decía, que no pasen personas detrás de ti, que no se escuchen los teléfonos, que no haya ruido, porque al final de eso, si se trata de un videoensayo, algo que estás grabando tú para enviar, en ese caso pues vas a tener que repetirlo muchas veces. Si se trata de una videoentrevista, pues ese ruido te puede distraer suficiente como para que pierdas el hilo de lo que estabas diciendo. Entonces, busca un lugar tranquilo. Eso es también bastante importante.
Parece obvio, pero acuérdate de apagar tu teléfono y las notificaciones de tu computadora para que no estés grabando y de repente suene tu WhatsApp o te manden un mensaje de correo y suene en ese momento. Te va a distraer y además, pues si estás grabando un video vas a tener que repetirlo y si es un video ensayo, pues va a sonar como porque no está atento en lo que está haciendo, ¿no? Acuérdate siempre de pausar tus aparatos para que no haya este tipo de distracciones. Y además, importante es asegúrate de no filmar a contraluz, porque si no, no te vas a lograr ver bien. En la cámara se tiene que distinguir tu cara, se tienen que distinguir tus expresiones. Recuerda también grabar contento, o sea, antes de grabar, pues asegúrate que traes la energía, que te sientes bien, que estás entusiasmado. Es importante que demuestres ese entusiasmo. Lo vas a demostrar con lo que existe atrás, con la manera en la que hablas, pero también sonríe en la grabación. Es importante que te vean como alguien agradable, como alguien que esté entusiasmado por irse a estudiar este posgrado, que vean tu energía. Eso también va a ayudar a ellos a tener una mejor impresión de ti. Acuérdate que el video al final del día son impresiones. Eso es lo que estás demostrando, es una impresión sobre ti. Ellos tratan de hacerlo lo más objetivo posible el proceso, pero al final de cuentas también son humanos. Va a ser me cayó bien, no me cayó bien, se veía con ganas, no se veía con ganas, estaba entusiasmado, no estaba entusiasmado, eligió que ponía atrás o no eligió que ponía atrás, le puso ganas al video también. Antes de grabar, asegúrate de estar tranquilo o tranquila. Si te sueles poner nervioso frente a la cámara, respira profundo hasta que tu respiración se normalice. Puedes también mover la mandíbula y la cara como si estuvieras haciendo muecas, contrae y relaja, mueve la lengua, haz un par de sentadillas o lo que te haga sentir mejor. Respira profundo. Eso te va a ayudar a saber con tranquilidad que te va a ir bien. Piensa que en esta entrevista y en este videoensayo o si es una videoentrevista, lo que te van a preguntar, si no conoces las preguntas, pues son cosas que sí sabes. Se trata de ti y llevas meses trabajando en tu postulación, reflexionando sobre la narrativa. Si has seguido el podcast, pues también has tenido muchas oportunidades de poder contestar las preguntas más importantes de la aplicación, las preguntas que ellos tienen sobre ti. Y estas preguntas las hacen en los ensayos, también las hacen en la videoentrevista. Entonces realmente va a ser difícil que te salga una pregunta que de plano te sorprenda. Entonces tienes el control de la situación, es sobre ti y es importante que te sientas tranquilo, que sepas que estás preparado para esto. Para el momento en que llegas a un videoensayo o a una videoentrevista, ya han pasado muchas partes del proceso, ya estás casi terminando, ya estás más cerca de conseguir tu objetivo. Entonces siéntete tranquilo y trata también de relajar los músculos. Como decía, te tienes que mostrar entusiasmado. Hay gente que cuando está nerviosa parece como que es muy fría o muy seca y eso sin querer da una impresión incorrecta. Entonces tienes que echarle ganas a decir esto es lo que quiero. Si necesitas antes poner una canción que te emocione para sentirte ya que estás muy cerca de tu objetivo, ponte alegre, ponte entusiasmado. Esto es algo que quieres. O sea, no olvides eso. Yo sé que a lo mejor no querías hacer un video ensayo o una video entrevista, pero es algo que quieres conseguir irte al posgrado y estás más cerca de eso. Muestra ese entusiasmo, muestra esa tranquilidad, muestra sobre todo esa seguridad en ti. Estas son cosas que sí están evaluando. Quieren ver qué tan seguro eres de ti mismo, qué tanto proyectas una imagen de liderazgo. Eso es algo que tienes que demostrar. Sobre cómo vestirse. Es importante que tomes en cuenta que esto es un proceso de admisiones para un programa académico, por lo tanto tienes que vestirte formal. No necesitas vestirte demasiado formal, o sea, si a lo mejor no quieres ponerte corbata, pues puede ser que puedas con un blazer y una camisa bonita estar bien, ¿no? Pero lo que es muy importante es que tu vestimenta no sea lo que llame la atención. O sea, no te pongas, no sé, una corbata morada, por ejemplo, o no te pongas un escote muy grande, porque al final, sin querer, vas a hacer que la persona que esté viendo tu video juzgue lo que traes puesto y no esté concentrado en lo que estás diciendo. Entonces, vístete con algo que no sea o sea, no te tienes que representar ni representar tu
tu personalidad ni lo creativo que eres con lo que traes puesto. Entonces, trátate de vestir de manera que sea lo que menos llame la atención de todo tu video. Es mejor que volteen a ver la foto de atrás a que estén viendo que si traes lo que decía una corbata con colores muy chillones o que si la blusa que traes está muy abierta. O sea, nada de eso es lo importante. Entonces, tienes que vestirte de manera formal, de manera seria. No te vistas de manera muy informal. Vístete como irías también a tu trabajo. Si en tu trabajo es un trabajo donde, no sé, a lo mejor es ingeniero de petróleos, pues a lo mejor no te vas a vestir con saco y corbata para la entrevista, pero te puedes vestir como te vestirías para el trabajo al que estás haciendo. Sobre todo, pues también es buena idea hacerlo para que puedan ver, como decíamos al principio, algo de ti, algo que les refleje sobre ti. Entonces, puedes utilizar la vestimenta que usas para tu trabajo, pero pues, por ejemplo, no es como voy a grabar mi video un domingo en la mañana y me gusta el golf y voy a estar vestido de golf. Eso sí, no, pero sí como irías a tu ambiente profesional. Si no estás tan seguro de qué tan formal tiene que ser lo que te pongas, pues piensa en algo como business casual, ¿no? Sin colores chillantes ni patrones muy complejos que distraigan. Lo de los patrones complejos es importante porque a lo mejor tienes un suéter muy bonito, que se ve bonito cuando lo traes en persona, pero en la cámara genera algo que se llama moire, que es cuando la pantalla vibra. Entonces, evite esos colores simplemente porque es un video y en el video se va a ver diferente y puede generar demasiado ruido visual, como decíamos cuando hablábamos sobre el cuadro. A la hora de grabar, en el caso de los videoensayos, graba varias tomas. Te vas a dar cuenta que conforme avanzas vas a estar más tranquilo o tranquila y las palabras van a ser más fluidas. Toma en cuenta que vas a necesitar varias horas o aparta varias horas para hacer esta sesión de grabación. Eso va a ayudar y asegurar que vas a tener un producto final de mucha mayor calidad. También pasa de una emoción a otra o de una energía a otra. No tengas miedo de reírte, de bromear, de tocar ciertos temas con seriedad. El tener cambios de tono en el video lo va a hacer más entretenido para el espectador. Y si tus palabras están acompañadas de la emoción que te causan, nos va a ser más fácil entenderlas y empatizar. Ahora, obviamente no finjas emoción. La autenticidad es lo más importante. Muchos graban videos en donde quieren sobreactuarlos y se ven mal, o sea, no se ven auténticos. Y esos videos creo que no aciertan al tipo de emoción que quieres generar en el espectador en tu videoensayos. Tienen que ser naturales. Acuérdate, se trata de que te puedan conocer mejor. Déjate permear por lo que dices y por lo que pasa también a tu alrededor. Si tu perro, por ejemplo, decidió ladrar en ese momento y de pronto quiere acaparar el cuadro, no lo ignores, incorpóralo, ríete. Todo eso está bien. A lo mejor esa toma no la vas a usar, pero a lo mejor también se crea un momento interesante y espontáneo. Si además de la información tu video nos hace sentir algo, eso es lo que queremos. Significa que tu video está bien hecho. Eso es lo que quieres. Esa naturalidad, eso que te conozcan bien, que la persona que te vea y te escuche diga, esta persona la quiero en esta comunidad, la quiero que sea parte de la clase. De eso se trata. En cuanto a las videoentrevistas, una vez que vas a grabar, confía en que te has preparado bien y que eres un gran candidato. Es importante que tú también te lo creas. Siéntete seguro o segura. Y si llegas a equivocarte, intenta no ponerte nervioso o nerviosa. Solo retoma la idea donde te quedaste. Por eso es importante no quererte memorizar las respuestas. Porque si te las intentas memorizar y si en el momento que te pusiste nervioso, sonó el teléfono, hubo una distracción, pierdes el hilo, te va a ser más difícil retomarlo. En cambio, si tienes claridad en lo que quieres decir, como haciendo unos bullet points o teniendo una lista de los temas, pues no importa, no pasa nada, retomas la idea y ya. Todos podemos equivocarnos. Lo importante es saber cómo continuar después de ese error. Donde muchos se congelan, tú intenta continuar con naturalidad. Eso es algo que también va a ver el comité de admisiones y lo va a apreciar. Errores puedes tener, sentirte nervioso, todos, imagínate que todos los que están haciendo un videoensayo se sienten nerviosos también. Lo importante es que noten esa naturalidad, que sepan que tú estás en control de la situación, que sabes bien cómo responder y que al final del día, pues un error pues no es un problema siempre y cuando puedas retomar la idea y puedas seguir hablando del tema que quieres hablar. Hablemos ahora de algunos errores y aciertos cuando estás
haciendo este tipo de videoensayos o videoentrevistas. Primero, un acierto sería generar impacto. No se trata únicamente de transmitir un mensaje al comité de admisiones, sino que es especialmente importante cómo lo haces. Si solamente quisieran el mensaje, pedirían un ensayo. Aquí lo importante es tu manera de ejecutar ese mensaje. Practica modulando tu entonación para encontrar una voz que suene entusiasta y resulte atractiva sin que suene exagerada, en lugar de monótona. Es importante también que no suenes monótono. Un error sería respuestas vagas y desorganizadas. Trata de ir al grano respondiendo la pregunta. Si en los ensayos personales la cantidad de palabras es limitada, en este tipo de ejercicios todavía más. Entonces tienes que aprovechar muy bien el tiempo. Por eso es buena idea tener tu cronómetro y practicar antes tus respuestas para que sepas más o menos cuánto tiempo te va a llevar o cuánto tiempo tienes para responder. En el cine hay una frase que dice, llega tarde a una escena y sal temprano de ella. Se refiere a que trates de evitar la paja, el hablar de más. Ve al punto, siendo claro, no divagues y cuando termines de responder la pregunta, termina. Evita usar un tono poco profesional. Recuerda que por más libre que parezca, estás siendo un requisito para obtener la admisión. Así que evita usar un lenguaje demasiado coloquial. Está de más decirlo, pero obviamente no digas malas palabras. Entonces, esto es un video que es parte de un proceso de admisiones. Entonces, tienes que utilizar un buen lenguaje, un buen inglés. En la medida de lo posible, evita finales abruptos. Hay veces que cuando tienes el tiempo medido y si te dicen solamente tienes 30 segundos o un minuto para responder y no tienes tiempo para practicar demasiado, pues que de repente se te corte la pantalla o el espacio para seguir respondiendo. Entonces, pues puede ser que haya algunos finales abruptos. Si te pasó eso en una de las preguntas de la videoentrevista, no te quedes pensando en esa pregunta cuando estás teniendo que responder la otra. Ya la respondiste, ya olvídate de ella, concéntrate en la que tienes enfrente. Pero tratas de sí evitar esos finales abruptos. Para eso te va a servir lo que decíamos de tener muy claro el sentido del tiempo, ¿no? El practicar con el cronómetro te va a ayudar a saber más o menos cuánto tiempo tienes y tratar de llegar a una conclusión antes de que se termine el tiempo. Un acierto, y es algo bien importante, es ver a la cámara. Comienza y termina tu video viendo a la cámara. Si bien es importante hacerlo durante todo el video, pues si por algún momento estás distraído o cuando estás pensando en una respuesta volteas a ver hacia arriba, no pasa nada, pero trata de sí mantener tu vista a la cámara cuando empiezas y cuando terminas, cuando te despides. Tienes que practicar los aspectos técnicos con anticipación. La única manera de saber que cubres los aspectos técnicos es haciendo pruebas previamente. Para ello, al revisar los aspectos técnicos, asegúrate que el volumen del video sea el adecuado, que no estés hablando demasiado rápido o despacio, que el micrófono se encuentre a una distancia adecuada, es decir, que no está ni tan lejos ni tan cerca, y si usas lentes, que estos no tienen un reflejo que evite que se vean tus ojos. También, por ejemplo, cuando hablábamos de la luz, que haya luz natural. Tal vez te conviene hacer un intento del video a la misma hora en la que lo vas a hacer otro día. Entonces, si sabes que vas a querer grabar tus videoensayos o tu videoentrevista un lunes a las 9 de la mañana, pues haz intentos el sábado, el domingo a las 9 de la mañana para ver que es la misma luz, que se siente en la misma atmósfera. Todo eso también te ayuda a como controlar lo más posible lo que hay alrededor y eso te va a dar también mucho más tranquilidad de saber que las cosas van a salir bien. Acuérdate de siempre regresar a la narrativa que aparece en tu perfil. Este no es un espacio para decir algo nuevo. Esto es un espacio para confirmar que la información que ellos tienen en tu CV, que la información que ellos tienen en tu ensayo es congruente con la persona que eres. No están buscando algo nuevo, están buscando conocerte mejor y tú eres la misma persona que escribió esos ensayos, la misma persona que vivió su experiencia y su trayectoria académica y profesional, eres la misma persona de la que hablan los recomendadores. Tiene que haber una imagen congruente. No es un espacio para una expresión creativa. El objetivo de este ejercicio es posicionarte como un candidato superior. Ten siempre en mente tu propuesta de valor y aprende a utilizarla para vender tu propia candidatura en este y en todos los requisitos. Pero no lo veas como un elemento separado. Es simplemente una confirmación más de que tú eres el candidato que dices que eres en el resto de tus documentos.
Está de más, pero es importante decir que tienes que tener muy claro el formato del videoensayo o de la videoentrevista antes de hacerlo, ¿no? Es indispensable que investigues todos los detalles de estos requisitos y que sepas, por ejemplo, si es una entrevista, con cuánto tiempo cuentas para practicar y cuánto tiempo tienes para responder y cuáles son los aspectos técnicos que necesita tener tu equipo de cómputo. A lo mejor vas a tener que bajar alguna plataforma o alguna aplicación para poder hacer la entrevista. Todo eso hazlo con anticipación. Por mencionar un ejemplo, Kellogg, la Escuela de Negocios de Northwestern, permite practicar los videoensayos con preguntas muestras, pero una vez que decides comenzar a grabar, ya no vas a tener tiempo para repetir tu respuesta. Y como en otras partes del proceso, aquí la práctica y la planeación anticipadas son las claves del éxito. También no está de más decirlo, pero, por ejemplo, no revises los requisitos de los videoensayos, de las videoentrevistas en el blog de la página de la universidad o en otros blogs de otros lados. O sea, asegúrate que entras a tu plataforma en donde hiciste una cuenta y en donde estás subiendo todos tus documentos para que ahí veas los requisitos específicos. Si te vas con el blog de la página de la universidad, hay veces que no las actualizan o no las actualizan a tiempo, al mismo tiempo que tú ya estás viendo los ejercicios en la plataforma. Digo, no es tan usual que pase, pero sí pasa. A veces se tardan en actualizar esa parte. O a lo mejor tú estás viendo una entrada de un blog pasado. Y si lo haces con lo que vienen en otras páginas de otras personas, entonces ahí con más razón puede ser que estés viendo información equivocada y que cuando llegues y hagas el ejercicio ya de grabar, pues que no tengas la información correcta. Entonces, por eso es importante como entender muy bien el formato, saber cuánto tiempo tienes, cómo funciona, cuáles son los aspectos técnicos que tiene que tener tu computadora para que no empieces a grabar y haya algún problema o resulta que no tenías claras las instrucciones. Por último, busca ejemplos. Por ejemplo, muchas veces en los ensayos yo no les recomiendo que lean ejemplos de ensayos. Hay libros incluso que te ponen los ensayos exitosos de tal y tal posgrado. Yo creo que eso no es tan buena idea porque al final sin querer estás poniendo como en una camisa de fuerza tu propia narrativa. A lo mejor los puedes ver ya que tienes claridad en tu narrativa solo como para ilustrarte o para ver como otros ejemplos y ya. Pero es importante que tu ensayo sea muy auténtico. Con los videoensayos o con las videoentrevistas, pues creo que buscar ejemplos es buena idea, pero no muy al principio. Primero tienes que tener claridad qué quieres decir, cómo lo vas a decir. En el internet hay muchos ejemplos malos y también hay algunos buenos. Entonces también, pues verlos te puede ayudar incluso hasta sentirte menos nervioso, porque vas a ver que ya alguien pasó por algo similar antes que tú. Puede ser que encuentres algunos que están como sobreproducidos. No necesitas sobreproducir, no tienes que tener un video que contrates un productor, por ejemplo, para hacerlo. Lo puedes hacer tú. Lo importante es el contenido. De hecho, por ejemplo, para aquellos que están con nosotros en nuestro programa de Escolástica del 360, pues los ayudamos a hacer ese video, los ayudamos como a ver qué tienen que decir, qué cosas tienen que ver atrás, vemos sus pruebas de los diferentes borradores. Entonces, pero no necesitas como un productor, pagar a un productor para hacer un buen video, ¿no? También es importante que sea algo natural. Si las universidades no lo están pidiendo, no es un requisito. A veces, si entras a internet a ver muchos ejemplos, pues vas a ver varios ejemplos de esto. Entonces no pienses que necesitas copiar esos ejemplos necesariamente, ¿no? Es solamente para familiarizarte con el formato, entender qué es lo que están haciendo bien o mal tus pares, para que también los critiques, los evalúes. También en internet puedes encontrar ejemplos también de las posibles preguntas que te van a hacer en las entrevistas. Sin embargo, la gama es tan amplia que si buscas ejemplos de ellas puedes perderte. Por ello, al inicio de este episodio, pues te sugerí más bien abordar
algunos temas, que son temas que seguro van a estar en tu videoensayo o en tu videoentrevista, pero que al final del día pues pueden ser expresados a través de distintas respuestas a diferentes preguntas, ¿no? Si tienes claridad de eso, no importa que te pregunten, vas a saber qué responder porque tienes claridad sobre, no sé, tus metas o tienes claridad sobre tus aportes profesionales o sobre tu historia personal. Entonces, al final del día, no importa la pregunta que te hagan, pues va a ir dirigida a alguno de esos temas. En el episodio de hoy hablamos sobre los diferentes aspectos que tienes que tomar en cuenta al momento de grabar tu videoensayo y al momento de grabar tus respuestas para las videoentrevistas, tanto en contenido, aspectos técnicos, vestuarios, actitud, entre otros. De manera resumida, acuérdate no enfocarte en memorizar lo que quieres decir. Más bien, apóyate con bullet points para cubrir todos los temas que quieres tratar, siempre buscando ser lo más conciso, lo más contundente, lo más claro. Si te preocupa el tiempo tienes para dar una respuesta, practica con un cronómetro con preguntas muestras. Cuida tu manera de hablar, reduce tus nervios con respiraciones, sé formal, con un poco de flexibilidad en momentos claves y no hables muy deprisa o lento y encuentra un tono de voz adecuado. Acuérdate que como internacional, como alguien que habla español, pues también pueden utilizar tu videoensayo o tu videoentrevista de manera para también contextualizar un poco más tu puntaje del TOEFL o del IELTS. Les puede ayudar a entender también qué tan bien hablas inglés. Por eso es importante medir el tiempo, no hablar de manera apresurada. Si a lo mejor te sirve para claridad tener o comprarte un micrófono, cómpratelo para que se escuche mejor tu voz. Todo eso ayuda para que ellos, cuando estén evaluando también tu inglés, te entiendan bien, entiendan tu pronunciación. Acuérdate que tienes que vestirte también adecuadamente. Si tienes dudas de cómo vestirte, pues piensa que la mejor regla es que no tienen que llamar la atención tu vestuario. No quieres que la atención esté sobre lo que traes puesto y no sobre ti. Y trata de tener un encuadre adecuado, donde no haya demasiados distractores y los aspectos técnicos no dificulten entender el mensaje que quieres transmitir. Es importante el mensaje, pero es más importante cómo das ese mensaje. Antes de grabar tu videoensayo, infórmate bien de los requisitos y el formato. Y pues también puedes buscar algunos ejemplos para entender cómo otros han resuelto este requisito. Por último, como decía, yo creo que cada vez van a ser más los programas que van a pedir un videoensayo o una videoentrevista como parte de su proceso. Entonces, si tú eres alguien que le gusta estar frente a la cámara, pues esto es una gran noticia para ti porque es un buen momento para poder expresarte. Si tú no eres de ese tipo de persona, pues también creo que estos consejos te pueden ayudar también a pues darte cuenta que es algo que puedes hacer, que puedes manejar. Al final del día, practica. Es algo que te va a ayudar a sentirte más seguro. Como decía, lo importante es cómo das el mensaje. Digo, obviamente el mensaje es importante, pero el mensaje lo van a tener también en otras partes de tu postulación. Aquí están viendo otras cosas. Están viendo justamente la confianza, la seguridad que tienes en ti mismo, el entusiasmo que demuestras, como por ejemplo en el caso de las videoentrevistas, que si tienes un error, cómo te recuperas de ese error, si te ves nervioso, si te ves estresado, si te ves muy serio, pues todas esas son cosas que al final pueden impactar en tu aplicación. Si te ves diferente a la persona que estás proyectando en tus ensayos, de la que hablan tus recomendadores, también esa es una alerta para ellos, es algo que ellos también van a estar buscando, que haya congruencia en todo tu perfil. Entonces, espero que estos consejos te sirvan, te ayuden si tienes que escribir, más bien si tienes que grabar videoensayos o tienes que hacer videoentrevistas. Gracias por escucharnos. Me da mucho gusto saber que lo has encontrado útil. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo y si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook e Instagram y LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página, scholasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica. Nos reservamos el derecho de admisión.